un Rolls-Royce que perteneció a Franco, un Porsche que costaba lo mismo que un piso en Madrid, dos Ferrari que acabaron subastados por el Estado. Durante casi 5 décadas, el rey Juan Carlos I condujo, coleccionó y a veces tuvo que devolver algunos de los coches más exclusivos que ha visto España. Hoy vamos a repasar 10 de esas máquinas y las historias, a veces entrañables y a veces incómodas, que las rodean. Pero hay una de ellas que explica, mejor que cualquier discurso, por qué terminó viviendo lejos de España. Quedaos hasta el final para entenderlo. 1950. Rolls-Royce recibe un encargo muy particular. La entonces princesa Isabel de Inglaterra, futura reina, quiere un coche oficial que ella misma pueda conducir, algo nunca visto en la casa británica hasta entonces. Nace el Phantom IV, con un motor de 8 cilindros en línea tan potente como capaz de circular durante kilómetros a velocidad de desfile sin recalentarse. Rolls-Royce decide que este modelo, por su carácter tan excepcional, solo se venderá a jefes de Estado y miembros de familias reales. En total, entre 1950 y 1956 se construyen 18 unidades, ni una más. Una de ellas llega a España por encargo del propio Francisco Franco, entonces jefe del Estado, para su uso protocolario. Con el paso de los años, 3 ejemplares de este modelo terminan formando parte del patrimonio nacional español, entre ellos el único Phantom IV descapotable que se fabricó jamás. Cuando Juan Carlos I es proclamado rey en 1975, hereda junto a la corona este pequeño tesoro rodante, guardado bajo llave en los garajes de la Zarzuela, el Pardo y el Palacio de Oriente. Estos Rolls-Royce no eran para el uso diario del rey. Su función era estrictamente protocolaria, trasladar a jefes de Estado extranjeros en visita oficial o lucirse en las ocasiones de mayor gala. Y la ocasión más recordada llegó el 22 de mayo de 2004, el día de la boda del entonces príncipe de Asturias, Felipe, con Leticia Ortiz. La pareja recorrió las calles de Madrid a bordo precisamente del Phantom IV descapotable, ante una multitud que llenaba la Gran Vía y la calle Mayor, en una de las imágenes más repetidas de la televisión española de aquella década. Conviene recordar en qué contexto llega Juan Carlos I a la corona. El 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco, es proclamado rey ante las cortes franquistas, heredando no solo un título, sino todo un aparato de Estado construido durante casi 40 años de dictadura, incluidos estos mismos coches oficiales. España, en aquel momento, seguía siendo un país donde comprar un utilitario nuevo implicaba meses de lista de espera en el concesionario más cercano, mientras SEAT mantenía prácticamente el monopolio del mercado interior gracias a los altísimos aranceles que protegían a la industria nacional de la competencia extranjera. En ese contexto, la existencia misma de un parque automovilístico como el que heredaba la corona, con Rolls-Royce, Mercedes y Cadillac guardados bajo llave, contrastaba de forma evidente con la realidad que vivía la inmensa mayoría de los españoles de a pie. Hay algo casi simbólico en que la primera pieza de esta lista no sea un capricho personal de Juan Carlos I, sino una herencia directa del franquismo, transformada, sin que nadie lo planeara así, en el escenario rodante de la boda que marcaría el futuro de la monarquía española. El coche que un dictador encargó para sus propios actos de Estado terminó paseando, 40 años después, a la generación que representaría la continuidad de la corona en pleno siglo XXI. Hoy, los 3 Phantom IV siguen custodiados por el Parque Móvil del Estado, el organismo responsable de mantener en perfecto estado de revista toda esta flota histórica, con motores que arrancan sin problema pese a llevar más de 70 años de antigüedad, gracias a un mantenimiento meticuloso que implica piezas fabricadas a mano, cuando ya no existen recambios originales disponibles en ningún catálogo. Se calcula que unas 65 personas trabajan de forma directa o indirecta en el cuidado de toda la colección histórica de vehículos vinculada a la corona española, un dato que rara vez trasciende a la opinión pública, pero que da una idea de la infraestructura silenciosa necesaria para mantener viva, día a día, esta parte tan particular del patrimonio nacional. Antes de seguir, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. Si el Rolls-Royce representaba la obligación protocolaria, el siguiente coche de esta lista representaba justo lo contrario, el capricho puro. Entre 1986 y 1990, Porsche construye un total de 285 unidades del 959, un coche pensado en origen para competir en el Mundial de Rallys, en la extinta categoría Grupo B, homologado para calle porque la normativa deportiva así lo exigía.
Cuando la propia Federación Internacional suprime esa categoría por motivos de seguridad, tras varios accidentes mortales, Porsche decide sacar igualmente el coche al mercado civil, y así, uno de los prototipos de competición más radicales jamás construidos terminó circulando, matrícula española incluida, por las carreteras de la nieve pirenaica. Juan Carlos I tuvo uno de esos escasos ejemplares y lo utilizó, entre otras ocasiones, en un viaje a la estación de esquí de Baqueira Beret, en el Valle de Arán, uno de sus destinos habituales cada invierno. El precio de aquel Porsche en el mercado español de 1988 rondaba los 40 millones de pesetas, una cifra que, para ponerla en perspectiva, equivalía entonces a más de 30 veces el precio de un utilitario Renault de gama media recién salido de la fábrica de Valladolid. Convertido a euros actuales, según el tipo de cambio fijo con el que España entró en el euro, 166 pesetas con 386 milésimas por cada euro, y ajustando además la inflación acumulada desde entonces, aquella cifra equivaldría hoy a bastante más de $500,000 de euros, el precio de una vivienda de lujo en el centro de Madrid. Lo llamativo del Porsche 959 no era solo su precio, sino su tecnología. Tracción total variable, suspensión electrónica ajustable, un motor biturbo capaz de superar los 300 km por hora, todo ello empaquetado en una carrocería que, por fuera, parecía un Porsche 911 cualquiera. Esa discreción exterior, combinada con una mecánica de competición pura, resumía bien el estilo del propio rey al volante. Pocas veces alardeó públicamente de sus coches más extremos, pero quienes coincidieron con él en carretera durante aquellos años recuerdan a un conductor entusiasta, exigente y, según cuentan varias crónicas de la época, bastante rápido al volante cuando el terreno se lo permitía. Aquel 1988, año en que el rey circulaba con su Porsche 959 por la nieve del Valle de Arán, España vivía todavía la resaca del boom económico de mediados de los años 80. El país acababa de ingresar en la Comunidad Económica Europea 2 años antes, en 1986, un hito que empezaba a cambiar radicalmente el paisaje automovilístico nacional. Las marcas alemanas y japonesas, hasta entonces prácticamente ausentes del mercado español por las barreras arancelarias, comenzaban a instalarse con fuerza, mientras Volkswagen tomaba el control de SEAT ese mismo año, poniendo fin a décadas de vínculo casi exclusivo con Fiat. En ese contexto de apertura económica, la imagen del propio jefe del Estado al volante de uno de los coches alemanes más exclusivos del planeta no dejaba de resultar, cuando menos, oportuna desde el punto de vista simbólico. Solo un año antes, en 1987, Ford había inaugurado su segunda gran planta española, la de Almusafes, ampliando una capacidad productiva que ya venía de la fábrica original de Valencia desde 1976, mientras Renault consolidaba en Valladolid, en su planta de Fasa Renault, una de las cadenas de montaje más productivas de toda Europa. El propio Porsche del Rey, con su precio equivalente a 30 utilitarios españoles de gama media, convivía en el tiempo con una industria nacional que, año tras año, se acercaba más a los estándares de calidad y volumen del resto del continente. Aunque el abismo económico entre ambos mundos, el del coche de coleccionista y el del utilitario familiar, seguía siendo tan amplio como siempre. 1984. Audi presenta el Sport 4, una versión acortada y radicalizada del 4 original, construida con el único propósito de homologar mejoras técnicas para el Mundial de Rallys. Se fabrican solo 214 unidades en todo el mundo. Su motor de 5 cilindros turboalimentado entrega 306 caballos, una cifra que en 1984 convertía a este Audi en el coche de producción más rápido fabricado en Alemania, por delante incluso de cualquier Porsche o Mercedes de la época. Con su tracción total permanente, heredada directamente de la competición, resultaba prácticamente imposible de igualar sobre asfalto mojado o nieve compacta. Este fue, según coinciden varias crónicas de motor, el segundo coche más recordado de la colección personal del rey, justo por detrás del Porsche 959. Ambos compartían la misma filosofía, máquinas de competición apenas disfrazadas de coches de calle, con una lista de espera y un precio que las convertía en objetos casi inalcanzables incluso para la mayoría de los millonarios europeos de la época. Tenerlas no era solo cuestión de dinero, sino de acceso a una lista de compradores muy reducida, seleccionada directamente por el propio fabricante. El propio rally, como disciplina deportiva, gozaba en aquellos años de una popularidad en España muy superior a la actual.
El Rally de Cataluña, que desde 1975 puntuaba para el Campeonato del Mundo, llenaba las cunetas de miles de aficionados cada primavera, y marcas como Renault, Lancia o el propio Audi competían abiertamente por el favor del público español, un mercado que empezaba a mirar con fascinación creciente hacia estas máquinas de tracción total nacidas directamente de la competición. Que el propio jefe del Estado compartiera esa misma pasión, aunque fuera en la más estricta intimidad de sus fincas y sus viajes privados, conectaba, sin que probablemente él mismo lo buscara, con una sensibilidad muy extendida entre buena parte de la sociedad española de aquella década. Con el paso de los años, este ejemplar concreto del Audi cambió de manos y hoy pertenece a un empresario del norte de España, que lo conserva como pieza de coleccionista, ajeno ya a cualquier vínculo con la casa real. Este destino, discreto y casi anónimo, contrasta con la exposición pública que tuvieron después coches como los Ferrari que veremos más adelante en esta lista, y demuestra que no todos los vehículos que pasaron por las manos del rey terminaron convertidos en polémica mediática. Algunos simplemente siguieron su camino como cualquier otro coche de coleccionista, cambiando de dueño de forma discreta y sin que la prensa volviera a mencionarlos. Resulta curioso pensar que, mientras media España hacía cola para conseguir un Seat, un Renault o un Simca fabricado en las cadenas de montaje del desarrollismo, el jefe del Estado conducía, en su tiempo libre, algunas de las máquinas más exclusivas jamás construidas en Europa. Esa distancia, tan evidente entonces como ahora, forma parte inevitable de la propia naturaleza de una monarquía. Cercanía institucional por un lado, vida privada muy distinta a la del ciudadano medio por otro. Ese mismo contraste se repite, con matices distintos, en cada uno de los coches de esta lista. Ninguno de ellos, ni el Porsche ni el Audi, tuvo jamás como destino circular por las calles de una ciudad española cualquiera, mezclado con el tráfico diario de utilitarios y furgonetas de reparto. Pertenecían a un circuito paralelo, hecho de fincas privadas, pistas de nieve, garajes con acceso restringido y trayectos cuidadosamente planificados lejos de miradas indiscretas. Un circuito que solo de forma ocasional, casi siempre por accidente o filtración periodística, se cruzaba con la vida pública del resto del país. No todos los coches de esta lista fueron para uso propio del rey. Uno de los más entrañables en realidad ni siquiera lo condujo él con regularidad. Fue un regalo. Cuando el entonces príncipe de Asturias, Felipe, cumplió 18 años y juró la Constitución ante las Cortes Generales, su padre le entregó su primer coche. No fue un deportivo alemán ni un coche de importación. Fue un Seat Ibiza, fabricado en la planta de la Zona Franca de Barcelona. El detalle que convierte este Ibiza en algo más que un simple coche de instituto es su especificación. No era un Ibiza cualquiera de catálogo. Llevaba aletas traseras ensanchadas, cinturones de seguridad en los asientos traseros cuando muchos utilitarios del mercado español todavía no los ofrecían de serie, parachoques propios de la versión deportiva segundo y 1, dirección asistida, aire acondicionado y unos asientos deportivos de la marca Recaro. Es decir, un Ibiza de serie modificado a medida para el heredero de la corona, construido en la misma cadena de montaje catalana donde se producían los utilitarios que por aquellos años seguían siendo la aspiración de buena parte de las familias españolas. Este gesto tenía un significado que iba más allá del cariño paterno. Elegir un Seat, la marca que durante décadas había sido sinónimo del coche familiar español por excelencia, desde el mítico 600 de los años 60 hasta los utilitarios de los 80, para el primer coche del futuro rey, transmitía un mensaje implícito de cercanía con la industria nacional, en un momento en que España empezaba a asomarse a la comunidad económica europea y muchas marcas extranjeras comenzaban a competir con fuerza en el mercado interior. El propio Seat 600, fabricado también en la planta de la Zona Franca de Barcelona desde 1957, había sido durante los años del desarrollismo franquista el primer coche de miles de familias trabajadoras españolas, el símbolo más reconocible de una modesta prosperidad que llegaba poco a poco a los hogares del país. Varias generaciones de españoles guardan todavía el recuerdo de aquel primer 600 familiar, comprado a menudo con años de ahorro y una larga espera en el concesionario, antes de que la fábrica lograra aumentar su producción hasta convertirlo en el coche más vendido de la España de los años 60. Que el rey, casi 30 años después, eligiera precisamente esa misma marca para el primer coche de su hijo no era casualidad.
Era una forma de vincular a la nueva generación de la corona con esa misma memoria colectiva, la del coche que representó, para tantas familias españolas, el primer paso hacia una vida con algo más de comodidad. Aquel Seat Ibiza no terminó en un desguace, ni cambió de manos en el mercado de segunda mano. Hoy se conserva en la colección de Seat históricos, cuidado como una pieza más de la memoria industrial de la marca catalana, un pequeño contrapunto humilde frente al resto de máquinas de esta lista, casi todas ellas valoradas en cifras de 6 dígitos. Quizás por eso resulta uno de los coches más citados por la prensa cuando se habla del gusto del rey por los automóviles, porque demuestra que, junto a los Porsche y los Rolls-Royce, también hubo espacio para un gesto sencillo, pensado no para impresionar, sino para que su hijo aprendiera a conducir con la misma marca que conducía media España. Entre todos los coches asociados a la figura del rey a lo largo de las décadas, pocas siglas se repiten tanto en los archivos de prensa como Mercedes SL. El descapotable deportivo de la marca alemana, un modelo con más de 70 años de historia continuada desde su primera versión de los años 50, acompañó a Juan Carlos I en distintas versiones y distintas épocas, siendo el Mercedes SL55 AMG uno de los ejemplares mejor documentados dentro de su entorno más cercano. Este modelo concreto combinaba un motor V8 de gran cilindrada con el sello de personalización AMG, la división deportiva de Mercedes-Benz especializada en preparar mecánicamente los modelos de serie hasta límites muy superiores a los de fábrica. Con más de 480 caballos de potencia, este SL55 no era simplemente un coche bonito para pasear por la costa, era, en la práctica, uno de los descapotables más rápidos que se podían comprar en el mercado europeo durante los primeros años 2000. La saga SL, cuyas siglas provienen del alemán Sportlich Leicht, deportivo y ligero, arrancó en 1954 con el legendario 300 SL, de puertas de alas de gaviota, uno de los coches más admirados de toda la historia del automóvil. Que la Casa Real Española mantuviera, generación tras generación, algún ejemplar de esta misma saga en su entorno más cercano no era casualidad. Pocos modelos combinaban de forma tan reconocible el prestigio histórico de la marca alemana con una imagen moderna y deportiva, perfecta para las apariciones más informales del monarca, muy alejadas del protocolo rígido que exigían los Rolls-Royce de gala. El propio patrón de uso del rey con este tipo de coches revela un dato interesante sobre cómo funcionaba realmente la relación entre la Casa Real y los grandes fabricantes de automóviles. Muchos de estos vehículos, especialmente a partir de los años 90, no eran comprados directamente por el monarca ni pertenecían en propiedad a patrimonio nacional, sino que eran cedidos temporalmente por las propias marcas, con el compromiso tácito de ser devueltos al cabo de unos meses. Se calcula que hasta el 90% de los vehículos de alta gama vistos junto al rey durante esos años funcionaban bajo esta fórmula, un acuerdo beneficioso para ambas partes. El fabricante obtenía una publicidad discreta pero muy valiosa, asociando su marca a la imagen del jefe del Estado, y la Casa Real accedía a vehículos de última generación sin necesidad de destinar fondos públicos a su compra. Este sistema de cesiones, habitual también en otras casas reales europeas, explica por qué resulta tan difícil establecer con precisión una lista cerrada de coches en propiedad del rey. La frontera entre lo que Juan Carlos I poseía realmente, lo que Patrimonio Nacional custodiaba como herencia institucional y lo que simplemente conducía durante unos meses por cortesía de un fabricante, se difuminaba constantemente, alimentando durante décadas rumores sobre una supuesta colección privada de más de 100 vehículos, que según las investigaciones periodísticas más rigurosas, nunca llegó a existir como tal en un único garaje bajo su nombre. Esta ambigüedad, lejos de ser exclusiva de la Casa Real Española, se repite en prácticamente todas las monarquías europeas que mantienen algún vínculo comercial informal con fabricantes de automóviles de lujo. La diferencia, en el caso español, es que esta relación se desarrolló durante décadas casi sin control público ni obligación de transparencia patrimonial en un contexto institucional donde la inviolabilidad del jefe del Estado, vigente hasta su abdicación en 2014, dificultaba cualquier tipo de fiscalización externa sobre el origen o el destino final de estos vehículos cedidos o regalados. 2007. Dieter Zetsche, entonces presidente mundial de Daimler, la matriz de Mercedes-Benz, viaja personalmente a Madrid para entregar al rey Juan Carlos I un Maybach Côte d'Azur 57S,
la versión descapotable del buque insignia de la marca de lujo alemana, resucitada por Mercedes años antes para competir directamente con Rolls-Royce y Bentley en el segmento más alto del mercado automovilístico mundial. Con un motor V12 biturbo de más de 600 caballos y un precio de fábrica que en aquellos años superaba con holgura los 400.000 euros, este Maybach era, sencillamente, uno de los coches más caros y exclusivos que se fabricaban en aquel momento en todo el planeta. La entrega personal, con el propio máximo responsable de la compañía cruzando media Europa para hacer el regalo en persona, no fue un gesto casual. Para una marca alemana, contar entre sus clientes o beneficiarios con la figura de un jefe de Estado europeo representaba un valor publicitario incalculable, del tipo que ningún anuncio convencional podía comprar. La imagen del rey de España al volante de un Maybach recién estrenado, fabricado por la misma casa alemana que construía los Mercedes que circulaban por todo el país, era exactamente el tipo de asociación de marca que cualquier departamento de comunicación automovilística sueña con conseguir. La propia marca Maybach tenía, además, una historia peculiar que la convertía en un símbolo todavía más cargado de significado. Fundada a principios del siglo XX por Wilhelm Maybach, antiguo socio de Gottlieb Daimler, la firma había fabricado en su día algunos de los automóviles más lujosos de la Alemania de entreguerras, antes de desaparecer tras la Segunda Guerra Mundial. Mercedes-Benz decidió resucitar el nombre en el año 2002, precisamente para competir en el segmento ultra premium contra Rolls-Royce y Bentley, dos marcas británicas que dominaban entonces ese nicho sin apenas competencia europea continental. El propio proyecto, sin embargo, resultó comercialmente decepcionante a nivel mundial, y Mercedes terminaría retirando la marca del mercado en 2013, apenas 6 años después de que Seche entregara personalmente aquel ejemplar en Madrid. Pero, a diferencia del Rolls-Royce heredado del franquismo o del Seat Ibiza guardado como reliquia familiar, este Maybach no se quedó para siempre en los garajes reales. Con el paso de los años, y en línea con la política de mayor transparencia patrimonial que la Casa Real fue adoptando progresivamente, el vehículo terminó siendo devuelto a la marca. Ese mismo patrón, aceptar un regalo de alto valor y terminar renunciando a él años después, se repetiría con más intensidad y mucha más polémica en el capítulo más comentado de toda esta lista, el de los dos Ferrari que vamos a contar a continuación. Este vaivén entre aceptar regalos de fabricantes y devolverlos años más tarde no era exclusivo del rey. Formaba parte de una práctica extendida entre jefes de Estado y grandes celebridades de todo el mundo, donde la línea entre el regalo protocolario y el compromiso comercial encubierto siempre ha resultado difícil de trazar con precisión. Lo que distingue al caso español, sin embargo, es la magnitud del escrutinio público que terminó recayendo sobre estas prácticas, décadas después de que empezaran a normalizarse silenciosamente dentro de los garajes de la zarzuela. Si esta historia os está gustando, suscribíos a este canal y activad la campanita. Nos quedan 4 coches más, y el que viene ahora es, sin ninguna duda, el más comentado de toda la lista. La historia empieza como un regalo entre familias, no como una compra. Hace algunos años, el príncipe heredero de Abu Dhabi obsequió al entonces príncipe de Asturias, Felipe, con 2 unidades del Ferrari FF, un modelo de código interno F151, un 4 plazas de altas prestaciones con motor V12 delantero y tracción total, presentado por Ferrari como su propuesta más versátil y menos radical dentro de una gama habitualmente reservada a coches de 2 plazas. Con el tiempo, estos 2 Ferrari terminaron en manos de Juan Carlos I, ya como rey emérito, quien decidió donarlos formalmente a Patrimonio Nacional en lugar de conservarlos como bienes personales. El propio Ferrari FF, presentado en el Salón de Ginebra de 2011, representaba una apuesta arriesgada para la marca de Maranello, un maletero practicable, 4 asientos reales y capaces de acomodar a un adulto sin incomodidad, y una carrocería tipo familiar deportivo que muchos aficionados puristas recibieron con escepticismo en su momento. Pese a ello, su motor V12 de casi 650 caballos y su capacidad de alcanzar los 335 km por hora lo convertían, más allá de su carrocería poco convencional, en uno de los Ferrari más rápidos jamás homologados para circular por carretera.
Patrimonio Nacional, el organismo público encargado de administrar los bienes históricos vinculados a la corona española, no tiene entre sus funciones mantener una flota de superdeportivos italianos. Así que, siguiendo el procedimiento legal habitual para este tipo de bienes donados al Estado, decidió sacarlos a subasta pública, anunciada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. Según consta en ese mismo anuncio, los dos Ferrari FF estaban valorados conjuntamente en torno a los 350.000 euros. Una cifra que, para dos unidades de un modelo tan exclusivo, no dejaba de resultar relativamente modesta si se compara con el precio original de fábrica de cada ejemplar. Este episodio se ha convertido, con el tiempo, en uno de los más citados por la prensa española cuando se habla del patrimonio del rey emérito, no tanto por el valor económico de los coches en sí, sino por lo que simboliza. Un regalo procedente de una familia real del Golfo Pérsico, aceptado en un primer momento, y finalmente devuelto al erario público mediante subasta, en un contexto en el que la relación económica entre Juan Carlos I y varias monarquías árabes del Golfo ya había sido objeto de investigaciones periodísticas y judiciales sobre el origen y destino de determinados fondos y regalos recibidos a lo largo de su reinado. Conviene ser precisos con este punto. La donación de los Ferrari a Patrimonio Nacional y su posterior subasta pública fueron en sí mismos un acto de transparencia, no una sanción ni el resultado directo de ninguna sentencia judicial. Pero el momento en que se produjo, coincidiendo con años de mayor escrutinio mediático sobre el patrimonio del rey emérito, hizo que la noticia trascendiera mucho más allá de las páginas de motor, llegando a portadas de información general que rara vez se ocupan del destino de un coche concreto. Pocas veces, dos deportivos italianos han protagonizado, de forma tan directa, un debate sobre la relación entre la corona española y sus vínculos económicos con el extranjero. Este tipo de episodios, más allá de su desenlace concreto, terminaron dejando una marca profunda en la percepción pública de la institución monárquica española, alimentando un debate que, con distintas intensidades, sigue presente hoy en día entre quienes defienden la continuidad de la corona bajo Felipe VI y quienes cuestionan abiertamente su papel institucional. Entre los coches que la Casa Real puso a disposición del rey emérito en sus últimos años en activo, destaca un Bentley Bentayga, el todoterreno de lujo de la marca británica, valorado en torno a los 250.000 euros. Felipe VI, ya como rey, autorizó que su padre pudiera seguir disponiendo de este vehículo concreto para uno de sus grandes aficiones de toda la vida, las cacerías por distintos puntos de España. Este privilegio se mantuvo vigente hasta junio de 2020. La afición cinegética de Juan Carlos I venía de muy atrás, heredada en buena parte de la tradición de la propia aristocracia europea, para quien la Casa Mayor representaba desde hacía siglos tanto un pasatiempo aristocrático como una herramienta diplomática informal, donde jefes de Estado y grandes fortunas compartían jornadas de monte que a menudo servían para estrechar lazos políticos o comerciales lejos de cualquier cámara oficial. Cotos como los de Doñana en Andalucía o distintas fincas privadas repartidas por Castilla y Extremadura fueron durante décadas escenario habitual de estas jornadas, muchas veces compartidas con jefes de Estado extranjeros o grandes empresarios, en un ejercicio de diplomacia informal tan antiguo como la propia monarquía europea. Para entender por qué esa fecha concreta marca un punto de inflexión, hay que retroceder a abril de 2012. Ese mes, en plena crisis económica española, con tasas de paro que rondaban el 25% de la población activa, se conoció que el rey Juan Carlos I se encontraba en Botsuana, en el sur de África, participando en una cacería de elefantes, después de sufrir una fractura de cadera al caer durante la propia expedición, y tener que ser repatriado de urgencia a un hospital de Madrid. La imagen de un jefe de Estado cazando elefantes mientras buena parte de sus ciudadanos hacía cola en las oficinas de empleo generó un rechazo social tan inmediato como duradero, y se considera hoy uno de los episodios que más aceleró el desgaste de su imagen pública en los años previos a su abdicación, que llegaría apenas 2 años después, en junio de 2014. El Bentley Bentayga sobrevivió, como privilegio concreto, 8 años más allá de aquel escándalo. Pero en junio de 2020, coincidiendo con la salida de Juan Carlos I de España hacia los Emiratos Árabes Unidos, en medio de investigaciones judiciales en Suiza y España sobre el origen de determinados fondos y regalos recibidos durante su reinado, Felipe VI decidió retirar a su padre este privilegio concreto.
Fue una decisión simbólica tanto como práctica. El coche que durante 8 años había llevado al rey emérito a sus jornadas de caza dejaba de estar a su disposición justo cuando su presencia física en territorio español se volvía, de repente, mucho más infrecuente. Este episodio del Bentley resume bien un patrón que se repite en varios capítulos de esta lista. Un privilegio o un regalo que se mantiene durante años sin apenas cuestionarse públicamente, hasta que un contexto político o judicial concreto obliga a revisarlo. No fue el coche en sí lo que cambió, sino las circunstancias que rodeaban a su usuario, cada vez más alejado de la vida institucional española que había representado durante casi 4 décadas como jefe del Estado. Vale la pena señalar que este mismo Bentayga, como modelo, representa la incursión más reciente de la marca británica en el segmento todoterreno de lujo, un mercado que hasta hace apenas una década estaba dominado casi en exclusiva por Range Rover. Que precisamente este tipo de vehículo, pensado para combinar el confort de una berlina de gama alta con la capacidad de circular campo a través, terminara siendo el elegido para las jornadas de caza del rey emérito, no deja de resultar coherente con el resto de su trayectoria automovilística, siempre atraído por la mecánica más moderna disponible en cada momento, incluso en una actividad tan tradicional y arraigada como la cacería. No todos los coches del rey buscaban impresionar. Durante buena parte de la última etapa de su reinado, uno de los vehículos más habituales en los desplazamientos privados de Juan Carlos primero fue algo tan poco glamuroso, sobre el papel, como un monovolumen familiar, el Ford S-Max, fabricado íntegramente en la planta que Ford tiene en Almusafes, en la provincia de Valencia. Una de las factorías de automóviles más grandes de toda España desde que abrió sus puertas en 1976. La propia historia de esta factoría valenciana merece un breve apunte. Instalada en un momento en que España todavía vivía sus últimos años de dictadura, la planta de Almusafes se convirtió, con el paso de las décadas, en una de las mayores inversiones industriales extranjeras jamás realizadas en el país, con una capacidad de producción que llegó a superar el 500.000 de vehículos al año en sus mejores momentos. Generaciones enteras de trabajadores valencianos, muchos de familias que habían emigrado antes a Alemania o Francia en busca de empleo durante los años 60 y 70, encontraron en esta fábrica un puesto estable que les permitió regresar y quedarse en su tierra, contribuyendo a transformar la comarca de la Ribera Alta en uno de los polos industriales más importantes del Mediterráneo español. Se le vio conducir este modelo tanto en sus vacaciones de verano en Mallorca, donde la familia real pasaba tradicionalmente parte de la temporada estival en el Palacio de Marivent, como en visitas oficiales a la propia fábrica valenciana, donde coincidió en distintas ocasiones con directivos de la compañía durante presentaciones de nuevos modelos fabricados en la planta. Esta cercanía con Almusafes no era casual. La fábrica representaba, y sigue representando hoy, uno de los mayores empleadores industriales de la comunidad valenciana, con varios miles de puestos de trabajo directos, y cualquier gesto de apoyo institucional a su actividad tenía un peso simbólico considerable para una región que dependía en gran medida de esa única planta. Este tipo de aparición pública, mucho menos glamurosa que la de un Porsche o un Ferrari, cumplía una función distinta dentro de la agenda institucional del rey. Mientras los coches deportivos y de coleccionista pertenecían casi siempre a la esfera privada, casi nunca fotografiada de forma oficial, los desplazamientos en vehículos de fabricación española, ya fuera un SEAT en Barcelona o un Ford en Valencia, formaban parte de un ejercicio deliberado de cercanía con la industria nacional, un gesto que cualquier jefe de Estado europeo repite habitualmente al visitar fábricas y centros de producción dentro de sus propias fronteras. El contraste entre estos dos mundos, el del Porsche 959 guardado bajo llave y el del Ford S-Max aparcado sin más ceremonia frente a un supermercado de Mallorca, resume bastante bien la doble vida automovilística que atravesó buena parte del reinado de Juan Carlos I. Por un lado, el coleccionista apasionado por la mecánica más extrema. Por otro, el jefe de Estado que sabía perfectamente cuándo convenía que le vieran al volante de algo mucho más cercano al coche que conducía cualquier familia española de clase media. Cerramos esta lista no con un coche, sino con 2 ruedas. Juan Carlos I ha sido, durante toda su vida, un apasionado confeso de las motocicletas. Y entre las máquinas que formaron parte de su entorno más cercano, destaca una Harley Davidson, la marca estadounidense sinónimo de libertad sobre el asfalto desde hace más de un siglo.
A diferencia de los deportivos alemanes o los coches de gala británicos, una motocicleta no necesita chofer, ni escolta visible, ni ceremonia, solo un casco y una carretera despejada. Quienes le vieron circular en moto por los alrededores de Madrid en distintas épocas de su vida coinciden en describir a un hombre que sobre dos ruedas parecía sentirse más libre que en cualquier otro momento de su rígida agenda institucional. Esta pasión motociclista, documentada también con otros modelos como una MV Agusta italiana, formaba parte de un patrón de comportamiento que sus allegados conocían bien: la necesidad ocasional de escapar, aunque fuera por unas horas, del aparato protocolario que rodea a cualquier jefe de Estado. Salir a primera hora de la mañana antes de que la ciudad despertara del todo, con el único objetivo de sentir la carretera sin agenda ni compromisos, era una costumbre que mantuvo durante décadas, incluso después de dejar de ser oficialmente el jefe del Estado español. Y es precisamente esa palabra, libertad, la que nos lleva a la explicación que prometimos al principio de este vídeo. Porque mientras el rey disfrutaba de sus coches, sus motos y sus regalos de reyes extranjeros, se estaba gestando en paralelo una historia mucho menos vistosa, con cifras que no tienen nada que ver con las de esta lista. El 8 de agosto de 2008, una transferencia de $100 millones llegó a una cuenta suiza vinculada a Juan Carlos I, procedente del entonces rey Abdalá de Arabia Saudí. Años después, la Fiscalía Suiza sospecharía que aquel dinero podría estar relacionado con la adjudicación, en 2011, de las obras del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, a un consorcio de empresas españolas, un contrato valorado en 6.700 millones de euros. En 2012, 65 millones de esa suma fueron transferidos a Corina Larsen, entonces íntima amiga del rey, quien años más tarde explicaría públicamente que lo recibió como muestra de gratitud, no como forma de ocultación. En marzo de 2020, al conocerse que el propio Felipe VI figuraba como beneficiario de la fundación en el extranjero vinculada a ese dinero, el rey renunció formalmente a cualquier herencia de su padre y le retiró la asignación económica que hasta entonces recibía de los presupuestos de la Casa Real. 5 meses después, el 3 de agosto de 2020, Juan Carlos I comunicó a su hijo, por carta, su decisión de trasladarse a vivir fuera de España, citando la repercusión pública de determinados acontecimientos pasados de su vida privada. Tenía entonces 82 años. Desde entonces reside en Abu Dhabi, donde hoy, con 87 años cumplidos, mantiene una casa en la isla privada de Nuray, y solo regresa a España en contadas ocasiones, casi siempre para participar en las regatas de vela de San Xenxo, en Galicia, la misma región donde su hija Elena lo recibió con un abrazo la primera vez que volvió a pisar suelo español, casi 2 años después de marcharse. Ningún coche de esta lista, por caro o exclusivo que fuera, explica por sí solo esa decisión. Pero todos juntos, el Rolls-Royce heredado, el Porsche del capricho, los Ferrari devueltos, el Bentley retirado, dibujan el contorno de una vida rodeada de un lujo que, tarde o temprano, terminó pasando factura. La Harley Davidson, en cambio, sigue representando quizás la parte más sencilla y menos cuestionada de todo su patrimonio. La de un hombre al que por encima de todo, siempre le ha gustado sentir el motor entre las piernas y el viento en la cara. Lejos de palacios, lejos de fiscales y lejos, ahora mismo, de la propia España. Escribid en los comentarios cuál fue vuestro primer coche y sobre qué modelo os gustaría que hiciéramos el próximo vídeo. Suscribíos a este canal y activad la campanita para no perderos la próxima historia. 10 coches. Casi 5 décadas de historia de España contada a través de un volante. Un Rolls-Royce heredado de una dictadura. Un Seat Ibiza guardado como reliquia familiar. Y unos Ferrari que terminaron subastados por el Estado. Todos ellos cuentan, mejor que cualquier libro, cómo cambió este país entre 1975 y hoy. Suscribíos a este canal si queréis más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.